En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de... Buenas tardes a todos y bienvenidos al Episcopio. Inauguramos los actos de la Semana del Libro con alguien a quien queremos de forma especial, todos los que estamos aquí, que nos llena de buena literatura cada vez que viene y que es un placer recibir, que es Carlos Reviejo, un paisano nuestro, no solamente en las tierras de Ávila, sino paisano en las tierras de la literatura, en lo más entrañable de lo que hemos leído de niños, de jóvenes, en lo que nos sentimos siempre en lo más profundo de nuestros recuerdos, como es el caso de lo que él escribe. Le tuvimos hace muy poco aquí presentando los versos de los niños del mundo y nos sentimos todos por un rato niños del mundo, deseando que nos escribieran versos, que nos lo leyeran, como nos ocurría pues de niños, ¿no? Cuando éramos jóvenes. Y ahora nos viene a traer algo también con lo que nos encanta inaugurar estas semanas del Día del Libro, que es, en este caso, esos libros que ha escrito sobre el Quijote pensando en los más pequeños. Tenemos el libro que titula así, Don Quijote de la Mancha, que está pensado en pictogramas, y también tenemos el libro del Quijote Niño, que es una fantástica y deliciosa ensoñación de cómo habría sido el Quijote de ser niño, no de empezar ya en una edad talluda, sino empezar el libro, pues si hubiera sido niño, qué habría hecho, qué habría pensado y qué habría deseado. Todo eso solo se lo permitimos y solo disfrutamos y solo nos lo creemos cuando lo escribe alguien como Carlos Reviejo. Por eso darle las gracias, darle la bienvenida. Me voy a callar ya porque sé de sobra, nota uno cuando sobra. Esto es como las relaciones, a veces dos son compañía y tres son multitud. En este caso yo soy la tercera, está el Quijote y él. Pero sí quiero dar un abrazo también muy, muy especial y muy cariñoso a Teresa Tellechea, que viene siempre pues siendo como es una persona que está entregada a la literatura de los más pequeños. Qué siembra más bella el ser capaz de crear y de fomentar la literatura en los más pequeños. Por eso, darle las gracias a ella también como editora en Ediciones SM, por todo lo que pone de sí misma, porque ya es la segunda vez que he tenido oportunidad de decirlo aquí en esta sala en público y no me cansaré nunca, Teresa. Qué gusto que vengáis, qué gusto que nos ayudéis así. Y no quiero terminar sin hacer una alusión explícita al autor de estas fotografías. Si os fijáis en las fotos, son unas fotos también de ensoñación, de fantasía, que yo las vi hace tiempo y me quedé prendada. El autor es Paco Aubry, que está aquí, al fondo de la sala, que yo creo que cuando demos el aplauso aquí a Carlos se lo vamos a dar también a Paco, porque son collages que hace uniendo elementos de paisaje y elementos de ciudades con esa ensoñación que hablábamos antes del Quijote niño, con qué sería si, qué pasaría si pudiéramos la realidad a veces doblarla un poco sin romperla, porque el problema de la realidad a veces es que hoy día ya los adultos tendemos a doblarla y romperla, qué pena. Ojalá podamos seguir con esa fantasía que teníamos de niños de doblar esa realidad, de acomodarla, de vivirla y poblarla sin romperla. Por eso darle las gracias a Paco y no dejéis de ver con detalle y recomendar a todo el mundo tanto los libros maravillosos y deliciosos de Carlos Reviejo, estos de la editorial SM de forma señera que tenemos hoy, y también todas y cada una de estas fotos, porque si veis no hay detalle que sobre ni detalle que falte. Son unas fotos que aguantan perfectamente el contemplarlas no una vez, sino 2, 3, 5, y siempre veréis que esconden cosas interesantes y novedosas. Por eso me vais a permitir que este aplauso que os voy a pedir sea para Carlos, para Teresa y para Paco. Hola, buenas tardes. Yo solo quería... ¿Me oís? Sí, ¿no? Quería agradecer a Sonsoles que nos vuelva a dejar esta sala del Episcopio para hacer una presentación de libros infantiles. Y me hace mucha ilusión haber vuelto y me gustará volver más veces, si puede ser. Y nada, solo quería ya presentar a Carlos, que va a hablaros del Quijote y de Cervantes. Va a contaros la vida del Quijote, os va a leer, dice, aclara que va a leer, que no va a contar, pero va a contar también. Y luego os va a hablar, pues, del Quijote de una manera muy amena.
Y hasta ya le paso la palabra a él. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Pues manifestar la satisfacción de estar aquí de nuevo en Ávila, con todo este auditorio mixto de gente muy jovencita y gente ya un poquitín menos jovencita. No es fácil dirigirse a un auditorio de esta mezcla. Por eso yo no sé si quizá a los pequeños, más pequeños, pues no sé si voy a llegar a ellos, y a los mayores pues a lo mejor les sobre, ¿no? Pero bueno, intentaremos que tanto unos como otros pues salgan satisfechos. Bueno, me alegra, muchas gracias, dar las gracias a Sonsoles por sus elogiosas palabras y a Teresa, y deciros que precisamente en este inicio de esta semana en la que celebramos el 4º centenario de la muerte de Cervantes, ¿verdad? Y yo quiero recordar unas palabras escritas por Cervantes, pero puestas en boca del bachiller Sansón Carrasco, en uno de los capítulos del libro de la segunda parte del Quijote. Y dice así: el día de hoy, decía Sansón Carrasco, están impresos más de 12.000 libros de la tal historia. Y continúa luego diciendo: y no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca. Y termina ya diciendo en boca de Sansón Carrasco, pero con orgullo de autor, Cervantes, dice: los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. No podían ser más proféticas, desde luego, las palabras de Cervantes. Hoy, según las estadísticas, 140 lenguas han hecho traducciones, ¿verdad? O sea, hay 140 lenguas que tienen el Quijote traducido. Pero además, pues sabemos que el Quijote ha sido inspiración de músicos, inspiración de pintores, inspiración de bailarines. O sea, el fenómeno del Quijote, que tiene vigencia hoy, quizá más que nunca, ¿verdad? Porque molinos siguen existiendo. Los molinos de viento del Quijote hoy son de otra manera, pero siguen existiendo esos molinos, ¿verdad?, contra los que luchaba Don Quijote. En cuanto a esto, pues yo lo que quiero es resaltar la importancia que tiene precisamente este centenario de la muerte de Cervantes. Yo he de decir que al principio, en el mes de enero, cuando comprobaba la prensa, pues me llevé una sorpresa de ver que no se mencionaba apenas este centenario. Parece ser que se ha recogido velas y hoy, pues bueno, pues ya se está haciendo cosas. Porque sería bueno imitar precisamente a otro grande de los autores como es William Shakespeare, que precisamente también el 23 de abril se celebra el 4º centenario de su muerte. La coincidencia, quiero decir que, bueno, eso de las coincidencias de fechas de Shakespeare y de Cervantes, en realidad no es así, porque los calendarios eran distintos que se manejaban, ¿no? Eran distintos, pero bueno, se les hace coincidir en ese 23 de abril, en el Día del Libro. Y yo creo que los españoles tenemos una enorme deuda, ¿verdad?, con Cervantes. Creo que se le ha reconocido, pero es de admirar. Yo oía que en las escuelas de Japón se leía el Quijote. Yo he de decir que, y esto aquí tenéis la portada de un libro escolar de los años 40, 50. Yo entonces era un escolar en mi pueblo, en el Tiemblo, y alrededor de la estufa en invierno leíamos, alrededor del maestro, de pie, cogíamos este libro u otro, como este, y leíamos. Y así creo yo que aprendimos a sonreír, sobre todo, porque entonces no captábamos todavía, ¿verdad?, las grandes virtudes y los grandes valores de Don Quijote,
no un loco, sino un soñador, ¿verdad? Pero que nos divertíamos con sus aventuras de los molinos de viento, las aventuras del rebaño, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo quiero decir también, no sé cuáles serán las expectativas de los que estéis aquí, yo lo que he venido aquí es a contar el Quijote a los niños, con el fin precisamente pues, de que no es un atrevimiento. Yo lo decía ya hace tiempo, cuando salió este libro del Quijote, que es un gran atrevimiento por mi parte y por la parte de otros muchos autores a hacer un remedio del Quijote. Pero bueno, yo creo que también lo hablaba antes con los micrófonos, que se ha intentado muchas veces, sobre todo en los institutos, con muy buena voluntad, hacer que muchachos de 14, 15, 16 años lean el Quijote. Para mí me parece que es un error muchas veces el pretender que se lean los clásicos a unas ciertas edades es hacer que estos muchachos lo que hagan es aborrezcan a los clásicos, porque creo que hay libros que hay que leerlos pues, a una determinada edad, con una determinada madurez y con una determinada también conocimiento de las cosas. Bueno, entonces ya digo que yo lo que voy a hacer es hablar un poquito para los niños y para los mayores que queráis escucharlo, de Cervantes, un poquito, su inicio, y de El Quijote. Aquí tenemos, bueno, pues los carteles del cuarto centenario de Cervantes en el mundo. Cervantes en el mundo, porque Cervantes es nuestro, es totalmente, ¿verdad?, manchego, no puede ser. Pero yo creo que es un mito universal, ¿verdad?, reconocido por todos, porque lo que decíamos antes, los valores que defendía Don Quijote son valores que hoy yo creo que más que nunca, ¿verdad?, son necesarios, porque más que nunca, aunque nos parezca mentira, hay más injusticia que nunca también. Y lo vemos en los refugiados y lo vemos en otros, eso que nos pone los pelos de punta, ¿verdad? Bueno, y aquí empezamos un poquito a ver. Quiero decir antes de eso que aquí vais a ver imágenes del libro, pero además yo lo que he hecho ha sido agregar, porque este libro, cuando surgió, yo ya tenía, lo titulaba Aleluyas del Quijote, quiero decir que todo el mundo sabe, bueno, un aleluya son parejas de versos de octosílabos, de 8 sílabas, que riman entre sí. Bueno, pues yo tenía un Quijote más amplio que este, pero tuvimos que reducirlo, pues, por la paginación, el número de páginas, no cabía eso. Y entonces yo lo que he hecho ha sido agregar todo eso que antes no pude meter en ese Quijote. Bueno, pues aquí en Alcalá de Henares nació Miguel de Cervantes. En las imágenes vemos la ciudad de Alcalá de Henares, la plaza dedicada a Miguel de Cervantes, la universidad y la casa natal. Ellos por lo menos dicen que esta es la casa de Cervantes, el museo, ¿verdad? Y esta es la escultura que preside la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares. Y fue el año que aquí veis, 1616, cuando un 23 de abril Cervantes murió en Madrid. Y hay que decir, con tristeza, que murió en la pobreza. William Shakespeare y Cervantes, ya lo he dicho antes, son dos, creo que de los genios universales más grandes de la literatura universal. Por cierto, que los estudiosos de William Shakespeare pues han no descubierto, sino que nos han hecho notar que Shakespeare había leído al Don Quijote de Cervantes, y no solo a Don Quijote de Cervantes, sino también a las novelas ejemplares, puesto que alguna de ellas es precisamente, ¿verdad?, está basada en una de las novelas ejemplares de Cervantes. Aquí tenemos el autógrafo de Miguel de Cervantes Saavedra, para los más pequeños. Esta es la firma con la que Cervantes hacía en sus escritos. Y este es la imagen de Cervantes escribiendo, hecha por Javier Zabala, el ilustrador del que luego brevemente hablaré. Y este que aquí se retrata
de barba y pelo de plata y una gorguera elegante, es don Miguel de Cervantes. En Salamanca estudió y allí letras aprendió. Quería realizar hazañas, por eso se fue de España. Hasta Italia se marchó y en la armada se enroló. Contra el turco fue a luchar en batalla singular. En Lepanto combatió y allí una mano perdió. De ahí le viene, por tanto, lo de manco de Lepanto. Pero quiero decirle a los niños que cuando se dice que Cervantes era manco, no quiere decir que le faltara una mano, sino que Cervantes, en la batalla de Lepanto, dicen que estaba con fiebre en la bodega del barco. Cuando en el pleno fragor de la batalla, él, lleno de esa emoción patriótica de la que estaba Cervantes entonces, salió y recibió un tiro de arcabuz, un arcabuzazo. No perdió la mano, pero se le quedó inútil. Y bueno, lo de manco de Lepanto, que él se sentía orgulloso porque había sido precisamente en esa batalla gloriosa que él decía. A causa de las heridas, tiene que cambiar de vida. En barco a casa regresa y unos piratas le apresan. Le llevan en un bajel hasta las costas de Argel y allí preso en unos baños pasó Miguel 5 años. Es valiente don Miguel e intenta salir de Argel. Para huir de este tormento hace más de 5 intentos. Pasan los años y un día se termina su agonía. Unos frailes trinitarios terminan con su calvario. Después de mucho penar, vuelve de nuevo al hogar. Para ganar el sustento, tiene trabajos a cientos. Los soldados de aquella época, después de haber servido a la patria, después de haber perdido manos, pies, ojos, no eran muy bien tratados, ¿verdad? Y tenían que vivir de la caridad. Cervantes era un hombre más preparado y, si no de la caridad, tuvo muchas dificultades para poder seguir viviendo y tuvo que dedicarse a distintos oficios. Uno de ellos era el de recaudador y precisamente como recaudador pues tuvo sus problemas. Por asuntos de dinero en la cárcel lo metieron. Por cierto, esta fotografía es de Argamasilla de Alba, donde dicen que permaneció Cervantes durante mucho tiempo, algún tiempo preso y donde se escribió el Quijote. Pero bueno, eso lo dicen también en muchos sitios, ¿verdad? Por cierto que Argamasilla de Alba también reclama la paternidad del Quijote, no del Quijote, sino de Cervantes. Y ellos incluso exhiben una partida de nacimiento de un tal Miguel de Cervantes Saavedra. Esto nos lo cuenta muy bien Azorín en La ruta de Don Quijote, donde se entrevistó con los sabios de Argamasilla y ellos se empeñan, ¿verdad?, en decir esto que ellos se sienten orgullosos, que Cervantes nació allí. Y allí, a la luz de una vela, escribió una gran novela. Don Quijote la llamó y pronto fama le dio. Aquí tenemos portadas de un Quijote en italiano, de una ilustración de un Quijote ruso y de un Quijote, ya del principios del siglo XX, de Saturnino Calleja, de los célebres Calleja. Esta es la portada del libro que nosotros estamos aquí comentando y diciendo. Veréis ahí una orlita de Bolonia, donde este libro recibió mención especial en la Feria Internacional del Libro de Bolonia. Y también permitirme que presuma un poco. Este libro pues, ha sido editado en coreano, en catalán, en brasileño, portugués, eslovaco, árabe, italiano, turco y alemán. Y ahí tenemos al autor de las magníficas ilustraciones del Quijote, Javier Zabala. Javier Zabala, que
últimamente pues es reconocido como uno de los grandes ilustradores, no solo de España, sino del mundo entero. Y hoy está dando cursillos en distintas partes del mundo, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, y ha recibido pues todos los premios que puede recibir un ilustrador en nuestro país. En realidad, pues ahí tenéis, es un ilustrador rompedor, nuevo, muy valiente a la hora de ilustrar. Bueno, y empezamos ya para contar el Quijote. Así empieza el Quijote: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no ha mucho tiempo un hidalgo de los... etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver. Nació en la Mancha este hidalgo, dueño de caballo y galgo. Vive con una sobrina y un ama que le cocina. Buen manchego y buen hidalgo, cazaba liebres con galgo. Tenía tierras de labranza que para comer le alcanzan. Con más vaca que carnero, llenaba olla y puchero, y algunos días palomino que regaba con su vino. Como apenas trabajaba, casi siempre ocioso estaba. Ahí tenemos a Don Quijote, ¿verdad?, leyendo sus libros de caballería y soñando con esas futuras aventuras que tendría. A todas horas leía libros de caballerías. De leer y dormir poco, dicen que se volvió loco. Mas qué hermosa es la locura del de la triste figura. Sueña con ser valedor de un mundo justo y mejor. Y quiso ser caballero para recorrer senderos. Por eso buscó en cajones y halló trastos a montones, un escudo y una espada y un casco con su celada. Con rotos y raspaduras tuvo por fin su armadura, y aunque Alonso se llamaba, él otro nombre buscaba. Dio vueltas al pensamiento y lo encontró al momento. Decidió ponerse un mote y eligió el de, a ver si lo saben los niños, el de Don Quijote, claro que sí. Y como no podía haber caballero sin una dama, pues una moza de una aldea fue su dama Dulcinea. Y tampoco podía haber un caballero andante sin su caballo. Ensilló a un caballo viejo, todo huesos y pellejo, y al caballo que eligió, Rocinante le llamó. Cuando el sol amanecía, salió de su casa un día y se fue por la llanura en busca de una aventura. Ahí le tenemos a Don Quijote buscándose ya las primeras aventuras. Que era un castillo, creyó, una venta que allí vio. Sus modales y armamento producen un gran contento. Al verle con esa guisa, todos se mueren de risa. Por la noche, junto a un pozo, veló sus armas con gozo. Decirles también, pues que es para los pequeños, que según las reglas de la caballería que Don Quijote había leído y que venían de allá, de los caballeros del rey Arturo, los castellanos, o sea, no nosotros, los de Castilla, sino los dueños de los castillos, eran los encargados de nombrar caballeros andantes, ¿verdad?, a estos caballeros. Pero claro, Don Quijote en su locura confunde la venta con un castillo y confunde al ventero con un castellano. Aquí tenemos velando las armas. Era costumbre velar durante toda la noche los caballeros andantes las armas con las que iban luego a cometer sus grandes aventuras. De madrugada, el ventero lo convirtió en caballero. Y ahí tenemos al ventero dando el espaldarazo, ¿verdad?, con la espada. Ya la del alba sería cuando el camino emprendía. Después de tantos empeños, al fin alcanzó sus sueños. Luchará contra gigantes, malandrinos y tunantes, y defenderá a marquesas y a doncellas y princesas, y también a desahuciados, parados y refugiados. Va contento en Rocinante, pues ya es caballero andante, y ayudará al oprimido, y a viudas, y a desvalidos. En un bosque del lugar
aventura creo hallar. Pretendió librar de azotes a un chico el buen Don Quijote. Andresillo se llamaba el muchacho al que azotaban, pero no consigue nada y su intención ve burlada. Pues salirse Don Quijote, continúan los azotes. Quiere honrar a Dulcinea y comienza una pelea, pero un mozo bruto y malo el cuerpo le molió a palos. Y ahí tenemos, con unas bellas ilustraciones, ¿verdad?, de Gustavo Doré, hechas por el impresor Pisán, a Don Quijote apaleado por el vizcaíno, ¿verdad?, los mercaderes con los que se enfrenta, ¿verdad? Pues, y ahí tenemos cómo terminó Don Quijote por los suelos junto a Rocinante, ¿verdad?, como volverá a sucederle en otras de sus muchas aventuras. Por allí acertó a pasar un vecino del lugar, que al comprobar lo que pasa, le llevó en su asno a casa. Ama, sobrina y el cura le reprochan su locura, y para sanar su mal, hacen fuego en el corral. Entre el cura y el barbero, este quiero, este no quiero, fueron los libros quemando desde Espladián hasta Orlando. Pero él seguía en su empeño de hacer realidad su sueño. Y así, al curar sus heridas, preparó nueva salida. Llevó consigo su lanza y a su lado a Sancho Panza, que era un pobre labrador, bondadoso y hablador. Ahí tenemos en este bello también, esta bella ilustración del francés Jules David, a Don Quijote y Sancho Panza en busca, Sancho de la ínsula y Don Quijote de su gloria. Busca gloria el caballero y el escudero dinero. De pronto, junto al camino, ven unos viejos molinos. Ahí tenemos los molinos. Todavía quedan algunos de estos molinos restaurados, ¿verdad?, en distintas partes de La Mancha. Estos yo no sé si son de Consuegra o son de Campo de Criptana o son de Madridejos. Bueno, no lo sé, pero son de un lugar de La Mancha. Todavía, ya digo, que se conservan. Mira, Sancho, allí delante unos feroces gigantes. Señor, que esos son molinos, no cometáis desatinos. Y aunque Sancho le advirtió, Don Quijote no le oyó. Con valor y atrevimiento fue hacia un molino de viento, arremetió con su lanza y el aspa al aire le lanza. Don Quijote, dolorido, quedó en el suelo tendido. Otra ilustración de Gustavo Doré a la izquierda y de Jules David a la derecha. Ahí tenemos cómo el aspa voltea a Don Quijote y cómo Sancho va a lamentarse. Le decía, no os decía yo, señor, que eran molinos. También tuvo grave daño por luchar con un rebaño. Lucha con furia y sin tino contra pellejos de vino. Naturalmente que pasará como con los molinos, hablar a los niños hoy de pellejos de vino, pues bueno, pues los pellejos eran odres, vasijas de piel de distintos animales, ¿verdad?, de piel incluso de gato, que se hacían también pequeños pellejos. Pero bueno, que se sepa eso. Y para más emoción, hasta se enfrentó a un león. Ahí tenemos a Don Quijote en la aventura, cuando se ve que trasladan a un león, le llevan a la corte, en un carromato, para el rey, para los jardines del rey, y entonces hace al carretero, le hace abrir, ¿verdad?, la puerta para enfrentarse al león. Por suerte el león o era muy viejo o era caritativo y bondadoso, se queda dormido, y Don Quijote así se declara vencedor sin haber luchado contra el león. Y otra vez, en una venta, lo de las ventas era ya fijación, ¿verdad?, de Don Quijote, no quiso pagar la cuenta. ¿Y por qué no quiso pagar la cuenta Don Quijote? Pues como Don Quijote creía que las ventas eran castillos
y los caballeros andantes, ¿verdad?, eran recibidos de manera gratuita, sin que les costara nada, por los castellanos, y les recibían allí y les alojaban, pues Don Quijote se niega, dice, no, un caballero andante no paga en ningún sitio. Pero claro, como va a recibir en costilla ajena a que mantean, ¿verdad?, como vamos a ver aquí, aunque al final no pelean, al buen Sancho lo mantean y lo hacen pasar unos malos ratos. Pasado algún tiempo, bueno, pues el de la triste figura sigue haciendo 1000 locuras. Oculto en la serranía, pretende ganarse un día con penitencia y dolores de Dulcinea sus favores. Hace ayuno y en camisa hace cosas que dan risa, pues cuando se encuentra a solas da saltos y cabriolas. Estando en Sierra Morena, a Sancho le da faena, que a la dama que él adora le lleve una carta ahora. Y le manda hasta el Toboso, pero Sancho, perezoso, entre las dudas y el vino, se queda a medio camino y a Don Quijote le engaña y le cuenta una patraña. Ven a tres mozas a lo lejos montadas en burros viejos. Le dice que es Dulcinea, una moza ruda y fea, que viene con 2 señoras, que en verdad son labradoras. Don Quijote está asombrado, pero a sus pies ya postrado, le dice palabras bellas y amoscada a la doncella se marcha con muchas prisas entre insultos y entre risas. Creo, Sancho, que has mentido, o es que yo estoy confundido, que esa no era Dulcinea, sino moza de una aldea. Mire, señor, yo no miento, son cosas de encantamiento, que algún mago marrullero, rival de los caballeros, transformó a Dulcinea en zafia moza de aldea. Tienes razón, Sancho amigo, será algún mago enemigo. Cierto día en un lugar a unos duques ven llegar, que fingiendo su amistad les dan su hospitalidad. Cuando en palacio estuvieron, se burlan del caballero, y entre halagos y colmaña al buen Don Quijote engañan. Y los duques entre guiños los engañan como a niños. En caballo de madera fueron a toda carrera, montados en clavileño, volaron como en un sueño. Darle tierras y nobleza y llenarle de riquezas, al buen Sancho cierto día Don Quijote prometía. Los duques, por diversión, aprovechan la ocasión y con pompa y esplendor le nombran gobernador. Le visten de arriba abajo y se burlan a destajo, pues aunque le dan comida, se la quitan enseguida. Aunque es un labrador, gobierna con gran rigor, pero no quiere esa vida y nunca a su aldea olvida, y renunciando al dinero, vuelve con su caballero. Llevados por sus locuras, buscan nuevas aventuras. Si Don Quijote pelea, piensa siempre en Dulcinea. Ahí tenemos unas magníficas ilustraciones de Mingote, Cervantes, imaginando a Aldonza Lorenzo, la que sería la dama de Don Quijote, y a Sancho que piensa en Teresa y en vino y en buena mesa. Pero su suerte es fatal y todo les sale mal. Ayuda a necesitados generoso y esforzado. A presos dan libertad y les pagan con maldad. A cambio de sus desvelos, terminan siempre en los suelos. Otra vez, como veis, Don Quijote, en este caso ya también con Sancho, Rocinante y el Rucio, terminan también por los suelos. Recibe golpes sin cuento y burlas también a cientos. Pero él con tesón porfía hasta que en la playa un día, cerca de Barcelona, arrogante y altanero, le desafía un caballero. Le vence con gran fortuna aquel de la blanca luna. Es Carrasco el bachiller que un favor le quiere hacer. Y el vencedor al instante dice al caballero andante: 1 año debéis estar sin salir a pelear.
Don Quijote triste acepta su destino y toma pronto el camino. Con decepción y humillado, vuelve a su aldea cansado. Don Quijote cierto día deja la caballería, le van pesando los años y también los desengaños. A hermosos sueños renuncia y su retirada anuncia. Dice que ya no está loco y que se va poco a poco. Pide un cura y testamento y se lo dan al momento. Llora Sancho de amargura, pues se acabó la aventura. Se despide el caballero de vecinos y escudero y junto a sobrina y ama murió tranquilo en su cama. Y aquí termina la historia de este caballero andante que montado en Rocinante alcanzó gran fama y gloria. Sí. A ver, un poquito. Bueno, yo si no estáis cansados continuaremos con el otro libro, ¿verdad? O si queréis hacer cualquier pregunta o lo que queráis respecto a este libro o respecto a lo que yo pueda deciros sobre el Quijote o sobre Cervantes, pues estoy a vuestra disposición también. Pero no obstante, pues vamos a pasar. Bueno, deciros que el Quijote niño, cuando Quijote era niño, es una obra no de un solo autor. Yo soy autor de las dos primeras... el micrófono. Sí, perdón. Soy autor de las dos primeras partes de Quijote. ¿Cómo surgió la idea? Pues la idea, como ya hemos dicho antes, pues indudablemente en la afición, claro está. Si Don Quijote existió en la afición, tuvo que tener una infancia. Bueno, pues nosotros lo que hemos querido es inventar, ¿verdad?, esa infancia de el caballero Don Quijote cuando era niño. Vamos a ver dónde están las presentaciones. Bueno, y comienza, pues como comienza el libro de Don Quijote, ¿verdad? En un lugar de la Mancha, de esto ya hace mucho tiempo, vivió un niño llamado Alonso Quijano, que leyendo y soñando, llegó a ser el muy famoso Don Quijote de la Mancha. Pero bueno, nosotros hemos pensado, ya para explicároslo, pues la primera parte, ¿qué es lo que escuchaba? Como todos los niños, aprenden de oír a sus padres, a sus abuelos. Pues imaginamos también que Alonso Quijano, o Alonso Quijada, tendría también pues unos padres. Estas son las ilustraciones de Margarita Meléndez, que es también una gran ilustradora y tiene unas ilustraciones muy bonitas. Los padres, al niño Alonso Quijano jugando con sus hermanos y a sus abuelos y a su aya con el niño pequeño. También imaginamos si era hidalgo, porque Don Quijote pues era un hidalgo y los hidalgos pues tenían sus casas solariegas, ¿verdad? Y como todas las casas y como todos los sueños están en los desvanes, en los pisos esos donde se descubren, ¿verdad? Los niños suelen descubrir la magia de muchas cosas. Pues les gustaba subir, nos imaginamos, al desván de los abuelos, donde la abuela hilaba o hacía hilos, claro, con la rueca, y su abuelo le contaba sus aventuras pasadas también. Allí había una armadura vieja, seguramente, que fue la que le inspiraría, ¿verdad?, a él los sueños de caballero andante. Y mientras hila la abuela de Alonso, le cuenta un romance. Bueno, pues dice, por ejemplo, este romance, que es también: hubo una vez en la Mancha un andante caballero
que presumía ante todos de no sentir nunca miedo. Valentino era su nombre y el apodo no recuerdo. Valentino estaba un día en una venta durmiendo y a eso de la medianoche, estando todo en silencio, salió un ratón pequeñajo de dentro de un agujero. Al ver eso, Valentino de miedo bajó corriendo y dando voces decía entre llantos y lamentos: «¡Socorro, que hay un dragón que me quema con su fuego!». Y al oírlo se reían la ventera y el ventero. Suponemos también, en las tardes cálidas de La Mancha, en el patio, al fresco, quizá aquí no está, pero debajo de una parra, pues oiría contar, ¿verdad?, a los abuelos, a los mayores, adivinanzas, trabalenguas, como por ejemplo pues estas, unas trabalenguas o la adivinanza, que ya repito que estas todas pues son adivinanzas que se han sacado ya de aquella época. Y seguramente que como en todos los pueblos de aquella época, pues estaban los ciegos, que solían ser esos soldados que yo os he dicho antes que eran mal pagados, ¿verdad?, después de haber servido a la patria, y que iban por los pueblos leyendo aquellos pliegos, cantares de ciego, con unas ilustraciones y unos dibujos. Por ejemplo, podía ser este: «Venid aquí todos, niños, acudid, que os cuente la historia de un raro país. En ese lugar al que me refiero, ladraban los gatos, maullaban los perros. La esponja era dura y el acero blando, la nieve era negra y los mirlos blancos. Hablaban los mudos, veían los ciegos, lo bueno era malo y lo malo bueno. Había sol de noche y luna de día. Volaban los burros, las aves corrían. Había allí también palomas sin alas, tortugas sin concha y ciempiés sin patas, que en aquel país, tal como aquí veis, vivían en un mundo de todo al revés. Si os gustó la historia que el ciego os contó, dadle una limosna, por amor de Dios». O oiría cantar a su madre, o a su aya, o a sus nanas, como a la nana, nanita, nanita ea, duérmete, lucerito, que yo te vea. A la nana, nanita, nanita, nana, duérmete, lucerito de la mañana. Observar las ilustraciones de María Meléndez, que son una delicia. Y seguramente que Alonso soñaría que en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme tal. Pero también Alonso Quijano iría a la escuela. Las escuelas de aquel entonces no eran como ahora, eran de la iglesia, donde las había, las iglesias parroquiales, donde el párroco, el sacerdote, impartía a un grupo de niños a los que podían ir, porque otros no podían siquiera, y les impartía pues lo más elemental, ¿verdad? Por ejemplo, pues un abecedario, les enseñaría a escribir, o les enseñaría también los meses del año. Aquí tenemos un calendario de cada mes con un refrán de aquellas épocas. Enero es caballero si no es ventolero. En febrero un rato al sol y al otro al humero. Marzo, marzuelo, un día malo y otro bueno. Abril a los campos hace reír. Tiene mayo la llave del año. En junio por San Juan las cigüeñas nuevas salen a volar. Y así, bueno, pues aprenderían los meses del año, pero también jugarían. ¿Y a qué jugaba Don Quijote cuando era niño? Pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el juego de la gallinita ciega. ¿Qué busca, madre vieja? Una aguja y un dedal. Yo lo tengo y no se lo quiero dar. ¿Qué se te ha perdido? Una aguja y un dedal. Pues échalo a buscar. Bueno, y eso. O este de juego de zancos y saltos de la mula. Los zancos eran utilizados, ¿verdad?, con mucha habilidad en muchos sitios. Yo todavía los he visto de niño usar algunos mozos de mi pueblo. Y ahí tenemos pues otros juegos, el juego de la peonza. Y bueno, pues podríamos seguir viendo
todo esto, pero bueno, ya pues tenéis por lo menos una muestra de lo que es el gran libro del Quijote niño. Ya digo, yo me gustaría que habláramos un poco más sobre el Quijote. Hay niños que, bueno, a lo mejor se cansan de por qué el Quijote ha sido un libro tan bien acogido en el mundo entero. Y vamos, yo creo que todos estamos de acuerdo, sobre todo los mayores, en que hay valores que defiende el Quijote que son universales, que no tienen fronteras. Y por lo tanto, tanto un japonés como un ruso, como cualquier otra persona de cualquier parte del mundo, pues hará suyos también los valores de Don Quijote. Y sobre todo por la vigencia. Para mí, por lo menos, cuando he releído el Quijote, pues me maravillaba lo actual que sigue siendo el Quijote. Los hombres, yo creo que cambiamos mucho en tecnología, progresamos mucho, pero el corazón humano yo creo que sigue siendo con muy pocos cambios. Seguimos teniendo las mismas virtudes, pero también los mismos defectos. No hemos sabido, ¿verdad?, vencer todos esos obstáculos que nos impiden ser felices. Y yo creo que eso es lo que pretendía en el fondo Don Quijote de la Mancha. Siempre se ha dicho las locuras de Don Quijote. Es cierto, yo recuerdo una película rusa de Don Quijote y aquella película precisamente lo que venía a decir, representaba, sí, muy bien, el Quijote muy bien, era eso, que Don Quijote no era un loco, por lo menos así lo veían los rusos en aquellos tiempos, que no era un loco, sino que era un hombre que soñaba y que lo que pretendía era un mundo, ¿verdad? Un mundo quizá utópico, pero posible. Y cuando veía molinos, pues sí, eran locuras, pero los molinos representaban, ¿verdad?, pues todo eso. Hoy, por ejemplo, los molinos, pues para mí serían, por ejemplo, un banco. El banco, los bancos serían los molinos, ¿verdad? Bueno, pues entonces no había bancos, había usureros también. Es lo mismo. Y lo mismo pues pasa pues con todas las demás ensoñaciones, incluso de las ensoñaciones amorosas de Don Quijote. Y yo no sé, ya digo, vamos a preguntadme o decid lo que queráis y a ver, ¿los niños quieren preguntar alguna cosa? No quieren preguntar nada. ¿Y los mayores tampoco? Venga, pues vamos a ver. Claro. Sí. Rollos. Ya faltaba. Sí. Claro que sí. Bueno, yo creo que ya lo he dicho quizá antes, yo creo que esa es la intención. Sería absurdo intentar no ocupar el lugar de Cervantes, ¿no? Pero lo que sí, estos libros que han salido con respecto al Quijote, lo que sí pretenden pues es eso, es iniciar, más que nada, insinuar, hacer un bosquejo para que luego el niño sienta el deseo de completar esa visión que aquí se le da de una manera muy escueta, muy sencilla. Tener en cuenta que estos libros están pensados pues, para niños de 5, 6, 7 años, no más.
Pero yo también comentaba antes que, por ejemplo, yo recuerdo haber ido a Burgos, a un colegio. Pues sería también del 2006 o 2007, no sé, 2006, sí, quizá. Y ir con el Quijote, con este Quijote, a hablarles a los niños, a leerles su Quijote. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Niños de 4 y 5 años, cuando yo me arranco a empezar a leer el Quijote, no este completo que yo he leído más, y de pronto los niños a coro empiezan a leer el Quijote y vamos a recitar el Quijote y me lo leyeron desde el principio hasta el final. O sea, yo no hice nada, yo fui allí a leerles el Quijote y lo que quedé encantado es al oírles a todos ellos. Bueno, pues yo creo que estos niños no olvidarán nunca eso y cuando hoy ya quizá ya puedan hasta leerlo. Pues bueno, verán de otra manera. Yo quiero decir que antes os hablé quizá con mucho de esa lectura colectiva que hacíamos en el colegio de mi pueblo, en las escuelas de mi pueblo. Pero yo quiero decir que tampoco lo recuerdo quizás hubiera sido muy optimista, porque la escuela de antes no era la escuela de ahora. Y leíamos el Quijote. Y ahora decía el maestro, sigue tú. Y si no seguías, te castigaban. ¿Qué pasaba? Pues que muchos también terminaron odiando el Quijote. ¿Verdad? Odiaban el Quijote también. Bueno, porque se acuerdan precisamente el recuerdo y no han vuelto a leerlo. Yo, por suerte, sí, lo volví a leer. A ver, más cosas. Sí. Sí. Y tiene razón. Sí, con las orillas. Bueno, pues muchas gracias. De verdad no lo digo eso, pero que sí que en un principio cuando yo hice esto me daba mucho miedo, porque es una obra, ¿verdad?, a la que hay que tener muchísimo respeto. Pero como yo lo hice con todo el cariño, ¿verdad?, y con esa intencionalidad de que los niños pudieran, pues bueno, pues lo hice. Pero sí que pensé, digo, no se puede, porque yo también pienso como tú, a los niños no se les puede engañar, ¿no? Y tampoco desfigurar estas obras universales, pues entrañan un peligro. Yo no sé si el mío ha sido un peligro o no, o un acierto, no lo sé. ¿Alguna cosa más? Sí. Bueno, yo creo que ya lo he dicho. Yo para mí, luego también pues depende de la visión del mundo que cada uno tengamos, ¿verdad? Y entonces vamos a ver al Quijote de una manera distinta. Yo pues le veo como un justiciero, ¿verdad? Un hombre que intenta, a pesar de sus limitaciones, ¿verdad?, de sus muchas limitaciones, pues intenta cambiar la vida, cambiar el mundo. No se conforma, como nos conformamos la mayoría, con ver el mundo, sino que intentaba transformarlo, ¿verdad? Y bueno, pues yo así le veo. Tiene su parte que dicen que intentó Cervantes burlarse de los libros de caballería, y en el fondo quizás sí, sea una sátira, una crítica, pero le salió algo, ¿verdad?, muy, muy distinto de lo que él pretendía quizá, ¿no? Y yo creo que, no sé, pues Don Quijote es pues un espejo para muchas cosas donde podemos mirarnos en sus ideales, ¿verdad?, y sobre todo en su bondad, porque lo era, ¿verdad?, y en su gran sabiduría, la sabiduría de Cervantes, porque me imagino que como en todos los libros
los personajes tienen mucho de los autores y seguramente Don Quijote tendría mucho de Cervantes. No. Cervantes sufrió mucho, vivió y murió pobre, incomprendido también, no tanto, pero bueno, por aquí sí, porque si el Quijote a los 2 años, cosa que hay que admirar, por eso digo que debemos estar orgullosos de los españoles de tener un escritor como Cervantes y un libro como El Quijote. Al poco tiempo se hacía una edición en Inglaterra, se hacía otra edición en Amberes, 20.000 ejemplares que dice ahí en Sansón Carrasco, 20.000 ejemplares en el año 1605, eso era un bestseller de carácter. La Biblia es la única que lee eso, ¿no? O sea que fue reconocido inmediatamente en Francia, en Italia, se hicieron ediciones en poco tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque representaba esos valores universales que decimos, ¿no? Pues nada más, muchísimas gracias, habéis tenido mucha paciencia. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar.